Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. De acuerdo a una encuesta de Amnistía Internacional en 21 países, alrededor del 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas si son detenidas. Pero, ¿qué es la tortura y cuál es la función del Protocolo de Estambul? Estas dudas las trataremos en este programa con el equipo del Centro de Atención a Víctimas de esta comisión. Acompáñanos en la próxima media hora a su servidora Odette Solís García, Mayusa González Kawich y Manuel Angulo Morales. Como siempre, les hacemos la invitación para que participen con sus dudas y opiniones en la sección de comentarios que estaremos leyendo en la sección de La Comisión Te Responde. Para arrancar de lleno con este programa, a continuación te presentamos una cápsula de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central sobre la Convención de la ONU contra la Tortura en Derechos Humanos en corto. La tortura es un acto de crueldad contra la dignidad humana. Es considerada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y está prohibida de forma absoluta por el derecho internacional. Lamentablemente, puede ocurrir en cárceles, centros de reclusión para jóvenes y adolescentes, hogares para adultos mayores, bartolinas y comisarías, instituciones psiquiátricas, en los medios de transporte para el traslado de detenidos y en cualquier otro establecimiento donde haya privación de libertad. Se presenta en forma de maltrato físico o psicológico, ataca la dignidad de las personas, hace sufrir a familias completas, resta credibilidad al Estado y dificulta la función pública, especialmente la custodia del orden y la seguridad de sus habitantes. La tortura no reduce la tasa de criminalidad. Está demostrado que, si el Estado la comete, agrava la situación de violencia. Un paso firme para prevenir la tortura y malos tratos es la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, OPCAT, lo cual establece un mecanismo nacional y ayuda a prevenir la tortura. A pesar de los logros del OPCAT, hay países que aún no han ratificado el tratado. Se podrá decir que esos países que no torturan se pueden dar el lujo de no torturar porque tienen baja criminalidad, pero es exactamente a la inversa, tienen baja criminalidad porque tratan decentemente a sus ciudadanos. Prevengamos la tortura, o cualquiera de nosotros puede ser la siguiente víctima. En mayo de 2019, el Comité de la ONU contra la Tortura consideró muy preocupante la situación en México por la alta incidencia que sigue teniendo esta práctica en el país. En informes internacionales y nacionales se documentan una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención. También preocupa que las confesiones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acusados como prueba de culpabilidad ante los tribunales. Por ello, demandó al gobierno mexicano pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con la siguiente sección, Conexión DH, con mi compañera Mayusa González Kawich y el equipo del Centro de Atención a Víctimas? Buenas tardes. Hoy en esta sección nos complace que nos acompañe
la maestra en Psicología Clínica Liliana Cruz Figueroa, titular del Centro de Atención a Víctimas de esta comisión, y el doctor Javier Ortiz Ponce, médico adscrito igualmente al CABI. Bienvenida y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contenta y agradecida de estar nuevamente en Conéctate con tus derechos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Buenas tardes a todos. Gracias. Maestra, primero, ¿podría explicarnos qué es la tortura y cuándo se cataloga como tal? Sí, claro, Mayusa. Mira, la tortura lamentablemente es un proceso generalizado y sistematizado y universal, que a su vez es un delito grave y también una violación grave de derechos humanos catalogada como un crimen de lesa humanidad. Sí, gracias. Muy completa y muy clara la explicación. ¿Se cree que la tortura únicamente la pueden padecer quienes puedan ser detenidos por alguna autoridad o que enfrentan un proceso penal? ¿Esto es así? ¿O quiénes pueden padecer tortura? Lamentablemente no, la mayoría de las personas están expuestas a padecer tortura. Generalmente sí existe un gran porcentaje de la población que vive estos procesos durante el proceso de detenciones arbitrarias que se dan o que incurren en algún tipo de delito, pero todo el mundo lo puede padecer. Incluso la tortura se puede padecer en espacios en los que existan servidores públicos también, en las estaciones migratorias, por ejemplo, que no estamos hablando de una detención penal, pero sí estamos hablando de una detención también de tránsito. Gracias. Doctor, háblanos del protocolo de Estambul. ¿Cuál es la relación con este tema del delito de tortura? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el protocolo de Estambul es un conjunto de normas internacionales e interdisciplinarias. Estas coadyuvan coadyuvan en la investigación y en la documentación de los actos de tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, todas estas normas están contenidas en un manual especializado, apegado a estándares y a procedimientos que tienen se elabora un médico psicológico con la identificación de estos síntomas y datos de tortura. Se emite el dictamen. Gracias. ¿Desde cuándo y cómo se aplica ese protocolo en la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, en el estado de Quintana Roo fue en el año del 2014 y ya en la Comisión de Derechos Humanos inició el primer dictamen en el 2018. Gracias. Interesante saber y conocer que en la Comisión de los Derechos Humanos se atiende lo que es todo lo que tiene que ver con el delito de tortura y el protocolo de Estambul. Finalmente, sí. Maestra, ¿este protocolo es la única manera de comprobarse la tortura? No, no existe no únicamente. Además, no es el único objetivo del protocolo de Estambul la comprobación, porque eso nos haría cometer un error también de revictimización de las víctimas o los sobrevivientes de tortura. El protocolo de Estambul tiene como finalidad hacer una evaluación especializada, médica y psicológica, sobre los efectos que produce la tortura a estos niveles, a nivel físico, a nivel orgánico y a nivel de salud mental, y también las implicaciones que esto tiene para lo psicosocial. Gracias. En el entendido de que la tortura puede ser física o emocional, para que podamos explicarnos mejor y toda la audiencia que hoy nos está escuchando y nos está viendo, ¿pudiera darnos algunos ejemplos de cómo pudiera ser que se viva? Porque a lo mejor yo he sido víctima y no sé qué es lo que me ocurrió, no le he puesto un nombre a lo que a mí me ocurrió. Ok, la tortura conlleva muchos mecanismos, por eso se dice que es un proceso sistemático, en lo que se ejercen métodos de tortura físicos y de tortura psicológica, que lamentablemente desde hace algunos años es la que tiene mayor índice de aparición. Esto es justo porque todo este tema de la evaluación, una herida física es un signo objetivo y comprobable, es un hecho que no se puede eludir. Entonces, a lo largo de los tiempos, lamentablemente las personas que ejercen la tortura se han especializado en dejar la menor huella posible, y es ahí donde incluso incrementan los efectos y los mecanismos de tortura psicológica para el afectado y para la familia también que lo componen, ya que esto deja una evidencia que es muy discutida en espacios penales cuando se investiga la tortura, y lamentablemente es de los efectos pues más crónicos también que se pueden apreciar.
Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos lleva a todo esto que usted nos está explicando. Hace rato comentaba que también se puede dar en los centros de migración. La pregunta sería, ¿también se puede dar en albergues para personas mayores o donde están, por ejemplo, niñas y niños adolescentes albergados en un momento dado? ¿Son espacios propicios donde se pueda vivir la tortura? Ok, aquí es importante hacer una aclaración entre la definición, ya que el concepto de tortura parte de lo jurídico y se habla siempre de la implicación de un funcionario público, es decir, que en los espacios privados teóricamente no podría existir. Sin embargo, también hablamos en la conceptualización que da la Convención Interamericana de la aquiescencia. Esto quiere decir que sí puede haber espacios como los que mencionas, que a lo mejor son llevados no por funcionarios públicos, pero que sí existen regímenes, por ejemplo, normas de salud, de atención, de intervención que no se estén cumpliendo y que correspondan a una violación de derechos humanos también. La tortura se puede dar también en espacios de salud pública, y pasa muchísimo en las instancias, por ejemplo, de atención psiquiátrica, en también hospitales públicos, como mencionaba, en estaciones migratorias, y también en ciertos espacios de anexos que están relacionados de alguna forma con este sector público. Que tiene que ver justo donde se atienden las adicciones, ¿no? Claro. Ahora, hay una pregunta constante también de algunas personas. ¿Cuál es la finalidad cuando una persona es víctima de tortura? La mayoría de los casos, y anteriormente, porque ya esto lamentablemente conforme incrementa el crimen, también incrementan los mecanismos y los objetivos, inicialmente era para obtener una confesión. Por eso es que se tiene muy visto la tortura relacionada con el delito y con las personas que están detenidas o en un proceso de investigación penal. Sin embargo, últimamente ya no, también se utiliza como método de presión, de coacción, para ejercer o conseguir otro tipo de finalidades. Esta es una lucha que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, la expansión del concepto de tortura, pensando mucho en estas víctimas del crimen organizado, por ejemplo, que sí son un particular, pero en muchas veces existe un grado de impunidad y de aquiescencia también con las autoridades de los estados. Gracias. Ahora, ¿hay otras instituciones, además de la Comisión de los Derechos Humanos, donde se atiende este hecho? Sí, existen también una red de peritos independientes, existen colectivos, ONGs, espacios públicos y también la Fiscalía. Existe una Fiscalía de Prevención de la Tortura que también tiene sus peritos especializados. Maestra, doctor, les agradecemos su participación en esta primera parte del programa. No les despedimos, pues les invitamos a que nos acompañen en la última sección para responder las dudas o comentarios del público. Muchas gracias, Mayosa. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Pues vamos a un pequeño corte promocional y al regresar continuaremos con nuestra compañera Teresa Charleche, instructora de capacitación en el municipio de José María Morelos, con un resumen en lengua maya. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es María del Mar Barrera. Soy titular de la vestidura adjunta con sede en Cozumel. Durante la pandemia, seguimos laborando mediante vías alternas. En caso de que requieras meter alguna queja porque alguna autoridad haya lesionado tus derechos humanos o requieras alguna asesoría, puedes marcar al 075 o al 987-241-52. Recuerda que también puedes contactarnos por nuestros medios electrónicos. Tu dignidad ante todo. Hola, mi nombre es Janet Andrea García Mercado, soy visitadora titular del municipio de Tulum, recordándoles que en estos tiempos de pandemia seguimos trabajando con ustedes a través de medidas alternas. Si tienes una queja, en caso de que alguna autoridad haya lesionado tus derechos humanos, puedes contactarnos a través del 075 o al número que aparecerá aquí en pantalla. Asimismo, también les recordamos que pueden contactarnos mediante nuestros medios electrónicos. Tu dignidad ante todo.
Malo chenekim, mishani keshte kimela. Kakteshe, tanwi kesh, no pesa, no paba, yetel acto venilo. Upel no pesa, tiumolayi, tu scutan ol tauto venito la calmac, tu petlumil Quintana Roo. Tekimela, yani con yosa, bajo protocolo y Estambul. Tan icon, yetel Utzikvalov, Liliana Cruz Figueroa, yetel Javier Ortiz Ponce, Letiobe, tel kumeya hog timolai, tu scutanol tauto venito tu la calmac, tu petlumil Quintana Roo. Tu kata te alcanza, Liliana, ya chile, hel bau beitalo utsolik, bash eukatiale tortura, le balo kuyala, wapu balo kumeta, tu inkili, le makobo. Que le tie tortura talamil kuyuchu, tu winkili de estene makobo, ya machen wakukalo, bi irela bahachkas umetko ya de makoku meyahob de ayuntamiento de la tushku mach de makobo che oksako kalbilobo yankine dictum umetko lela tu ya ishane hach ba u lobil talwinkli mako che mach kobo pues ma abe tu mentali me hach talami Kukata shantie kutukultale ulovitalu wikili mako chen le masho alanobo waku ubolsi pilo kumansko beyo wa masho helu beital umasiko le lobilte winkiloba le que titular kamal ubeital yusle machen mas alanta ko be machem mas no mele marco como ya te ayuntamiento te vice fiscalía te mas ubeita lo yuste titular mas ubeital u yusle lo viltia le metitune tu sikwata tu yala ubeita la kaot kesh le lobil uyuchi timako el lobila ubeita lo yuchu te tushku ya mako be ma wayutalo ya natushutalo chema achkotune letiobe ubeitalu ulobitalo be le metke kabet ikaot kom yo sale balo hastala mila ukata shanti doctore utsikmate yo sal pashu atu yale protocolo Estambul bashanu yetele tortura wa meta lobby tu winkili mako que tu nele tie protocolo de Estambul sit metan ya kach wai tu lo México yete yana tush elela kutas ke sabak out bile el lobby ku meta tu winkili mako hachtalam elela bishu utrata tawa umetale lobila kabe tu sabak outfit le metik tune tone kabe tim sai con kaotbi le mato teshka wi keshe tsipabela kabe ta agujet keshe yane protocolo ukabae protocolo de Estambul beishane tu carta shantiobe le ulak Bajo Kuyuchta, Kahak, Umeyanta le protocolo, te Dumulai, Tushkuptan Olta Autovenitula, Kamak, by Tupetlumil Quintana Roo. Que le toque tu Javi 2014, Kahu, Umeyanta, Waitulumil Quintana Roo, pero te Tumulai, Tushkutan Olta Autovenitula, Kalmako, tu Javi 2018, Kakahu Meyasco. Tu atachante del doctorado, Chenwa, y este protocolo de Estambul, ubeitalu
uyesa le lobi humasik mako. Le tiku que macha yeta le protocolo de Estambulo yan ubeitan un meta jekelas shakal tu cuerpo de mako bo oso ubeita luila tu me orai pues ya lobi humetalo casi muchik paha uyila uyiko le tio be bishu beita lu médico o stene talamilte mako ba le metune achkabet in kaot ko yo sale protocolo a kabet in sikbat ko itin baxilom yo sabe yo ubeita u kaota masima menela hachya u pecholan tiu u tohbenil tunakama y okle ya macho ubeita lo ant con él antiale de vicefiscalía o ya peritos ya mucho me dejó ubeita lo ant con hijo son balo tanto en awat con tu me orai beito ti huyo no tsikbalo bo ashini ola litesh y tulak imao chimalo. Gracias por continuar con tu programa Conéctate con tus derechos. Te recordamos que la Comisión de Derechos Humanos sigue trabajando, ofreciendo sus servicios de capacitación y atención a quejas mediante vías alternas. En lo que aparece en tu pantalla, los diversos medios de contacto, te queremos compartir que en el marco del Día Internacional de la Lucha por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, estaremos realizando la Semana de las Mujeres en voz de las defensoras, del 15 al 30 de este mes, con diversas actividades. Te invitamos a que estés atenta o atento en nuestras redes sociales para que conozcas los horarios, fechas y demás información para que participes, porque dado el contexto que vivimos actualmente en Quintana Roo, creo que es muy necesario que sigamos abordando y reflexionando sobre esas temáticas. Vámonos con nuestra última sección. La Comisión te responde con Manuel Angulo Morales, de Medios Alternativos de Solución de Conflictos. tortura genera más daño, la tortura psicológica o la tortura física de las que ya habíamos hablado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues, comentaba la maestra Lili hace ratito, las cuestiones físicas, lo que es tangible, también puede dejar secuelas. Un golpe puede dejar una secuela, y una tortura psicológica es algo que también tiene muchísima importancia. Yo diría que es el mismo peso, tanto la tortura física como la tortura psicológica. No hay, es igual de dañino para la víctima. Ok, lo que sucede en este caso es que existe una opinión generalizada en ese sentido, de que la tortura física es la más agraviante, la que más lacera a la víctima. Y en este caso, por eso la fórmula de preguntarle, ¿no? ¿Es tan grave la una como la otra, o
en algunas ocasiones inclusive podría ser que la psicológica sea más agraviante que la física? Pues existen nuevas formas de tortura. La tortura psicológica es una de ellas. Me parece que si lo tocamos desde esta forma, la tortura psicológica sería peor. ¿Por qué? Porque no se puede buscar tan fácil indicios psicológicos. Se tiene que trabajar con la víctima de tortura y se tiene que tener sesiones, pruebas, y es difícil. La forma en que hacen la tortura psicológica es más difícil de buscar que los signos físicos médicos que podamos llegar a encontrar. Muy bien. ¿Y los índices para determinar o las evidencias para determinar el grado de daño que puede sufrir la víctima, por ejemplo, en el caso de la tortura psicológica? Pues llevan a trastornos psiquiátricos, incluso dejan secuelas dañinas, afectan los lazos con las familias, con su trabajo, cambia totalmente su vida. La tortura psicológica penetra más, fastidia más la vida de las personas. Ok, muy bien. Muchas gracias al doctor Javier, muchas gracias al equipo del CABIT por compartir un tema y un tópico tan importante como este. Por supuesto, también tenemos las opiniones y los comentarios. Tenemos muchos saludos de la gente que nos sigue, de Guillermina Díaz, de José Torres Trujeque, muchas gracias, a Rosalena Matus también, a Evangelina Esquivel, le mandamos también muchos saludos, a Nubia, a Danet, a Irving, gracias Irving Mena, a Ari Ramírez también, que nos está haciendo comentarios en torno a este tema tan específico, también a Fidel González, a Efraín Hernández, que nos también hace comentarios en torno a este asunto, a Talía Raskolnikov, a Carlos Cardín, gracias Carlos, que nos está viendo también, le mandamos un saludo al abogado, y por supuesto también a Ángel Salvador, a la doctora Skull, a Carmita Eck, a todos ellos, gracias por seguirnos y por estar, a todas ellas también gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Y por supuesto nos despedimos de este espacio y le agradecemos de nuevo al equipo del CABIT. Y por mi parte, pues entrego y me voy a los comentarios con mi compañera Odette Solís para el cierre de esta edición. Muchas gracias. Bueno, tenemos allí algunas dudas que tenemos en el chat, específicamente sobre, cómo se aplican los manuales de tortura y cursos de capacitación a corporaciones policíacas, sobre el protocolo de Estambul a fiscales del Ministerio Público y jueces, si alguna otra institución o peritos pueden aplicar el protocolo de Estambul, qué pruebas psicométricas. Estas preguntas son muy interesantes y bueno, debido al tiempo que se nos ha agotado, vamos a estarlas respondiendo vía escrita porque para nosotros es muy importante todas sus dudas que podamos resolver mediante este programa. Y bueno, es así como hemos llegado al final de una edición más de Conéctate con tus derechos. Agradezco a quienes hicieron posible la realización de la misma, a Mayusa González, Manuel Angulo, Anila Rivero, Teresa Cheble y Gabriela Aguilar, y por supuesto al público que nos acompañó a lo largo de este programa. Esperemos que este número les haya gustado y que hagan correr la voz de este espacio y que nos sigan sintonizando a través del 104.5 FM de Radio Xenca de Felipe Carrillo Puerto los días martes. A nombre del presidente Marco Antonio Toewan, les agradecemos habernos escuchado y visto. Nos vemos el próximo viernes y que tengan un excelente puente.